Ahora ya te casaste con tu esposa o esposo extranjero. Eres un ciudadano o una ciudadana colombiana y ahora tu gringo se quiere venir a vivir a Colombia. Entonces ya es hora de pedirle los papeles a tu esposo o esposa. ¿Pero por dónde empiezo? ¿Qué papeles necesito? ¿Cuánto me vale este proceso? ¿Es fácil? ¿Es difícil? En este video te voy a mostrar todos los documentos que necesitas para preparar tu solicitud de visa colombiana tipo M migrante cónyuge de nacional colombiano titular. Porque no se pronuncia cónyuge, se pronuncia cónyuge. Gracias, profesora Mónica, por el tip. Es que aquí en YouTube he escuchado millones de veces que la gente dice cónyuge y es cónyuge, como si tuviera una G, pero bueno, ustedes me entienden. Ah, claro, en este video no voy a explicar el diligenciamiento del formulario en línea, sino simplemente vamos a hablar específicamente de cada uno de los documentos requeridos para organizar el expediente de visa. Y para todos aquellos que se queden hasta el final va a haber una gran sorpresa. Vamos pues. Y bueno, como les venía contando, vamos a explorar todo lo que es el trámite de una visa colombiana tipo M migrante cónyuge de nacionalidad colombiana titular. A partir de esta presentación que les tengo aquí preparada, vamos a explorar diferentes puntos como lo son definiciones, generalidades, tiempos de procesamiento, dónde solicitarla. ¿Qué pasa si me casé en el exterior y debo registrar mi matrimonio ante las autoridades colombianas? Costos gubernamentales, formalidades en los documentos, la cédula de extranjería, algunas obligaciones sobre este tipo de visa, requisitos comunes, requisitos específicos, otros requisitos que yo recomendaría agregar para ese tipo de solicitud de visa, el tema de profesiones reguladas, las características generales del tipo, cada vez que tú solicitas ese tipo de visa, lo que hay que ir preparando dentro del expediente digital, el tiempo acumulado de permanencia para poder llegar a obtener una residencia y los requisitos para esa residencia en particular, y el concepto de terminación anticipada, el por qué me pueden cancelar la visa de cónyuge de forma anticipada. Vamos a explorar diferentes páginas. En este caso, lo que recomiendo principalmente es que se metan en la cabeza en que la Biblia para ustedes, para poder tramitar esta visa colombiana, siempre será la resolución 5477 de 2022. Yo aquí la tengo en una versión grande. Vamos a ver aquí un poco, explorémosla un poco. Aquí está clarísima, resolución 5477 de 2022. Esta es básicamente la Biblia de las visas. Si no tienen esta resolución a la mano, es muy difícil poder hacer una visa colombiana, ya que aquí están todos los requisitos que tienen todas las visas colombianas en general. Esto obviamente no está escrito sobre piedra. Esta resolución tiene sus falencias, tiene sus ambigüedades, pero pues es la base que tenemos para poder solicitar una visa colombiana. eh, Bien sea ante el Consulado de Colombia en el exterior o ante la Oficina de Pasaportes y Visas en Bogotá. Por otro lado, vamos a explorar lo que es exactamente una visa de migrante, porque la visa de migrante uno dice, bueno, pero ¿qué es una visa de migrante realmente? La visa de migrante es básicamente para toda aquella persona que tiene la intención de establecer su residencia en Colombia de forma indefinida y permanente. Lo expresa aquí claramente el artículo 64, que dice, el Ministerio de Relaciones podrá otorgar una visa tipo M hasta por un máximo de validez de hasta 3 años. Y cuando digo 3 años son hasta 3 años. Es decir, un oficial de visas te puede dar una visa tipo M con una vigencia desde un día, un año, 6 meses, 2 años, 3 años. Eso varía según la discreción del oficial de visas. Y no se recomienda solicitar una visa tipo M si yo no tengo la intención de establecerme en el país. Entonces, en este caso, si hablamos de una visa de cónyuge, es porque efectivamente mi esposo o esposa, efectivamente extranjero, viene a Colombia y se desea establecer en el país, hacer su vida aquí en Colombia, bien sea con sus hijos, ejercer cualquier actividad lícita en el país, bien sea trabajo, estudio, inversión, lo que sea, mientras sea de forma legal y lícita. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay otros tipos de visas colombianas que son las de visitante, pero en este caso pues nos vamos a enfocar exclusivamente en esta. Ya hablándolo de manera general, pues simplemente explorando un poco los requisitos para este tipo de visa, y les voy a mostrar un poco los requisitos generales. Están establecidos en el artículo 67.
y dice que esta visa es exclusivamente para ciudadanos extranjeros que tengan un vínculo matrimonial con ciudadano colombiano y que aspiren a convivir efectivamente con su cónyuge colombiano en el país. Es decir, si yo efectivamente soy un extranjero, pero yo no tengo la intención de venirme a Colombia a hacer mi vida aquí en Colombia con mi esposa o mi esposo, pues ¿para qué tramito esta visa? Porque esta visa es para cuando yo quiero vivir en el país, efectivamente, cuando haya una convivencia efectiva. Y cuando hablo de convivencia efectiva es que efectivamente, valga la redundancia, yo tenga planes de vivir aquí en Colombia, de viajar con mi esposo o esposa por Colombia, de tener planes en Colombia de inversión, tal vez comprar una casa, un apartamento, tener hijos, tener perro, etcétera. Y esto es muy importante porque el oficial de visas al momento de verificar ese tipo de visa, pues va a verificar que efectivamente haya una convivencia efectiva y que este matrimonio no haya sido por conveniencia, porque en muchas ocasiones, digamos que es lo que se esperaría que cualquier matrimonio sea con base en el amor, pero pues algunos matrimonios se hacen por conveniencia, simplemente por papeles y simplemente para obtener una visa colombiana y una cédula de extranjería. Y pues aquí nos enfocamos solamente en trámites legales bajo pues la premisa de que lo haremos todo con la verdad, ¿no? Entonces hago esa aclaración para todos los que estén viendo este video porque si es por conveniencia, pues la verdad en últimas cuando vayan a renovar o cuando vayan a tramitar la siguiente visa, si no hay una convivencia efectiva y no hay forma de demostrarla, pues es difícil tramitar la siguiente visa. Y pues la idea no es hacer una solicitud de visa fraudulenta o con información que sea incongruente también, pues porque eso puede derivar en una negación de visa. Dentro de los requisitos específicos se habla de que hay que contar con una copia auténtica del registro civil de matrimonio colombiano. Esto es muy importante porque cuando yo me casé en el exterior, yo, un colombiano, me casé con una americana, por ejemplo, yo me pude haber casado en los Estados Unidos con ella, pero supongamos que nunca he registrado mi matrimonio en los Estados Unidos ante la autoridad colombiana, es decir, no tengo un registro civil de matrimonio colombiano. Si no tengo un registro civil de matrimonio colombiano, no puedo iniciar ese trámite. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo lo obtengo luego de haberme casado en el exterior? Hay varias formas. Si tú te encuentras por lo menos en el exterior, puedes acercarte a un consulado de Colombia en el exterior, preguntar efectivamente cuáles son los requisitos, los tiempos de procesamiento, si se requiere una cita o no. Y lo ideal es que se haga una protocolización del matrimonio extranjero y que esto derive en la entrega de un registro civil de matrimonio por parte de un cónsul. Esta protocolización también la puedo realizar aquí en Colombia ante una notaría o también aquí con información de la registraduría aquí dentro de la información oficial. Lo puedo hacer ante la Iglesia Católica si mi matrimonio fue bajo el rito católico o ante cualquier confesión religiosa o iglesia que tenga personería jurídica o ante el notario o ante el juez competente. Lo más común es que la gente los extranjeros lo hagan en Colombia ante notario. Y cuando yo me dirijo a una notaría, yo tengo que preguntarle al notario todos los requisitos, cuáles son los tiempos de procesamiento, qué documentos originales debo llevar. Y si yo deseo casarme en Colombia y no me he casado en el exterior, pero lo quiero hacer aquí en Colombia, yo tengo que preguntarle al notario absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el notario va a necesitar alguna información original, apostillada o legalizada según el caso, traducida, etcétera. Entonces, tengo que preparar un expediente de documentos para que el notario efectivamente diga que el matrimonio es válido y me pueda emitir un registro civil de matrimonio colombiano. Luego del matrimonio, se va a emitir el registro civil de matrimonio que se va a transmitir a la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero yo al notario o a la entidad competente debo pedirle una copia auténtica del registro civil de matrimonio. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque en la resolución se establece una copia auténtica, es decir, inicialmente les van a entregar un registro civil de matrimonio y luego de eso, pues solicítenle a la entidad competente una copia auténtica de este. Ese es el que va a servir para el trámite. Y luego de que yo tenga en las manos la copia auténtica de este documento tendrá una validez de 3 meses para poder realizar el trámite.
Y si por X o Y motivo me pasé los 3 meses, pues tengo que dirigirme otra vez ante la entidad competente y volver a tramitar otra copia auténtica. ¿Cómo me doy cuenta de la validez del documento? Porque básicamente en el registro civil de matrimonio va a decir, esta es una copia auténtica del documento, fue expedida tal día. Entonces ahí me doy cuenta que ya me están corriendo los tiempos y que tengo 3 meses para usarlo. No significa que deba hacer la visa en 3 meses, ¿no? Sino que esa validez del documento es de 3 meses y si por algún motivo me paso los tiempos, pues tengo que volver a pedir otro. El segundo requisito general es una carta de solicitud de visa suscrita por el cónyuge colombiano. Aquí en este caso eh, no firmaría el ciudadano extranjero. En algunas ocasiones he visto algunas cartas de solicitud de visa donde firma el cónyuge colombiano y el ciudadano extranjero. Igual no hay ningún problema. Normalmente esta carta de solicitud de visa se realiza auténtica, es decir, lo que se recomienda es que sea auténtica en una notaría colombiana o consulado de Colombia en el exterior. Y es básicamente un documento donde yo como cónyuge colombiano le estoy pidiendo la visa al ciudadano extranjero, a mi esposo o esposa. Eh, y efectivamente esta carta tiene algunas características y es, debo informar que tengo efectivamente una convivencia efectiva con mi esposo o esposa. En la carta deben estar todos los medios de contacto del ciudadano colombiano, es decir, un teléfono de contacto, una dirección física y electrónica, y deberá acompañarse con la cédula de extranjería. Aquí no dice que sea por ambos lados, pero se entiende que la cédula la cédula de ciudadanía colombiana debe ser por ambos lados, la del cónyuge colombiano. Y la autoridad de visas e inmigración, es decir, el consulado o la oficina de pasaportes y visas en Bogotá, podría requerir información adicional que demuestre la convivencia efectiva o vínculo, o también podría ser llamado a entrevista presencial, virtual o telefónica. Es decir, cuando yo radico una solicitud de visa, pago el estudio de la solicitud de visa, yo tengo que estar preparado para que la Cancillería me contacte o no. Y si me contacta, podrían contactarme para pedirme una entrevista el día y la hora que ellos lo soliciten. O sea que yo debo estar preparado para asistir presencialmente. Podría ser incluso con el cónyuge colombiano, entonces habría que prepararse los dos para la entrevista. Y podría ser virtual o telefónica o presencial incluso. No es muy común, pero podría ocurrir, sobre todo para nacionalidades restringidas en Colombia, pero para todos los ciudadanos extranjeros siempre existe esta posibilidad, si existe alguna incongruencia o algo que el oficial de visas quiera verificar. No hay un formato específico para esta carta, digamos que es una carta que el ciudadano extranjero y el cónyuge pues deberán organizar en su momento, ya si desean una asesoría específica para la creación de estos formatos, pues con muchísimo gusto nos pueden contactar. Al final estaré dando los medios de contacto para que nos puedan escribir y solicitar ese servicio en particular o para cualquiera de estos documentos. El tercer documento es el poder especial con diligencia de reconocimiento de contenido y firma ante el notario cónsul colombiano para que la pareja extranjera solicite este tipo de visa. Es decir, yo como ciudadano colombiano le estoy dando el poder al ciudadano extranjero para que tramite su visa. Insisto, yo como colombiano le estoy pidiendo a la Cancillería que encarecidamente le dé esta visa al ciudadano extranjero. Básicamente, el ciudadano colombiano, el cónyuge colombiano es el sponsor, el patrocinador de esta visa. Y pues en cierto modo, pues la visa está atada a la unión matrimonial. Y si en algún momento pues el matrimonio se terminara y derivara en un divorcio, pues ahí ya podríamos explorar las consecuencias, pero las hablaremos un poquito más adelante. Este poder pues debe estar auténtico efectivamente en alguna notaría o en algún consulado de Colombia en el exterior, el más cercano al lugar de residencia. Y pues en el consulado efectivamente toca verificar si es con una cita, los costos, los tiempos de procesamiento, etcétera, y pues los documentos correspondientes que hay que llevar al consulado para poder autenticar este documento y hacerle reconocimiento. El cuarto documento es el certificado de movimientos migratorios expedido por Migración Colombia. En este caso es la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia y de su cónyuge colombiano. En este punto quiero ser muy claro y es que los consulados de Colombia en el exterior, algunos consulados tienen este servicio en particular,
para que ellos, a través de un pago que se les hace al consulado, puedan emitir este documento. Obviamente toca averiguar exactamente los costos, los tiempos de procesamiento, etcétera. Hay unos consulados que sí, otros que no. Habría que averiguar exactamente el tipo de consulado que usted necesita, el más cercano a su residencia. Y se tramita por los dos, el cónyuge colombiano o el extranjero. O este documento también lo puede emitir Migración Colombia, pero Migración Colombia tiene competencia dentro del territorio nacional, es decir, ellos solamente trabajan dentro de Colombia y el trámite se hace dentro de Colombia. Aquí hay una ambigüedad con la norma y es que, ¿qué pasaría si yo no tengo movimientos migratorios de entrada y salida en Colombia si yo soy un extranjero que nunca ha viajado a Colombia? La norma no es muy clara. La recomendación en este caso sería explicarlo al cónsul, o al cónsul o al oficial de visas aquí en la ciudad de Bogotá. Pero si fuera el caso, ellos podrían solicitar este documento y si hay la necesidad y la persona no se encuentra aquí en Colombia, tendría que hacerlo a través de un tercero, a través de Migración Colombia con un poder auténtico. Este tipo de servicios también lo podemos ofrecer dentro de la asesoría. Y pues solamente con contactarnos pues podríamos asistirlos en la obtención de este documento en particular si el oficial de visas lo solicita. La vigencia de esta visa podrá ser hasta por 3 años y digo hasta por 3 años porque, insisto, el oficial de visas es el que decide por cuánto tiempo da la visa. Y uno creería que porque yo llevo casado con mi cónyuge extranjera, yo llevo casado 40, 50 años, entonces yo esperaría que me dieran una visa de hasta 3 años inicialmente. No necesariamente podrían darle una visa incluso de 1 año, 2 años, 3 años. Eso es a discreción del oficial y no hay una forma de garantizar una vigencia de hasta 3 años para ningún tipo de visa. Eso lo decide un oficial de visas exactamente. En cuanto al permiso de trabajo, se aclara que este tipo de visa pues permite ejercer cualquier actividad lícita en Colombia de manera libre, cumpliendo con todas las normas mencionadas en el artículo 16 de la presente resolución. ¿Y cuál es el artículo 16? Dice que cuando se tratan de las visas que permiten trabajar de manera libre, el empleador y el contratante deberán cumplir con las normas laborales del Estado colombiano, es decir, se espera que si yo contrato a un ciudadano extranjero, pues esté con todo lo de ley. Estamos hablando de afiliaciones a seguridad social, estamos hablando de una EPS, estamos hablando de riesgos profesionales, estamos hablando de pensiones, estamos hablando de caja de compensación, etcétera, cesantías, etcétera, liquidaciones, etcétera. Y con las normas específicas para el ejercicio de cada profesión o oficio. Es decir, si yo soy un ciudadano extranjero que tiene una visa colombiana que permite ejercer cualquier actividad libre en Colombia, pues si yo soy un médico, pues se esperaría que yo estuviera registrado en el RETUS. Un ejemplo, ¿no? Si yo soy un ingeniero civil, pues se esperaría que yo tenga efectivamente mi tarjeta profesional que me permita ejercer como ingeniero civil ante el COPNIA, etcétera. Es decir, si yo tengo un permiso de trabajo libre en el país, pues la idea es que yo cumpla con este punto en particular que la verdad muchas empresas y muchos ciudadanos extranjeros descuidan porque muchos de ellos ejercen aquí en Colombia pero sin las credenciales correspondientes. No tienen un permiso de trabajo, no tienen un permiso temporal para ejercer su profesión, ni su licencia especial, ni su tarjeta profesional y esto puede derivar en multas, bien sea por el Consejo Profesional que lo regula, que regula esa profesión, o incluso por Migración Colombia o la Cancillería. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si requieren alguna asesoría en particular sobre el tema de profesiones reguladas, con muchísimo gusto nos pueden contactar. Y sigamos explorando un poquito más sobre este tipo de visa en particular. A manera general, esta visa permite beneficiarios. No vamos a explorar mucho sobre el concepto de beneficiarios, pero a grandes rasgos dentro del artículo tercero podemos definir que un beneficiario es un familiar que sea un dependiente totalmente económico del titular principal y se caracteriza por ser hijos menores de 25 años o hijos de cualquier edad que tengan alguna discapacidad física o mental o incluso un cónyuge o compañero permanente de nacionalidad extranjera.
Cada caso es muy particular, obviamente si fuera un beneficiario que tuviera alguna discapacidad física o mental, hay unos requisitos específicos para esa población, pero en general, pues esta es la descripción de un beneficiario en Colombia. Ahora vámonos a los tiempos de procesamiento. Los tiempos de procesamiento, pues generalmente luego de que yo pago el estudio de mi solicitud de visa, lo que se esperaría es que el oficial de visas dé una respuesta en el transcurso de los 30 días calendarios siguientes. Eso es lo que uno esperaría. En la práctica, ellos podrían incluso tomarse un poco más, un poco menos, pero toca estar encima de la Cancillería y estar verificando frecuentemente el estado de la solicitud. Yo siempre les digo que al momento de tramitar una visa colombiana, siempre se vayan a las fuentes oficiales. Yo siempre les digo, diríjanse a la página de la Cancillería, ahí está absolutamente toda la información que ustedes necesitan, cancillería.gov.co. Está la página gubernamental, como la pueden ver. Simplemente acá hay una parte que se llama visas y simplemente con darle clic aquí a realice su solicitud de visa en línea, pues inmediatamente se me abre el formulario de la plataforma CITAC para yo solicitar la visa correspondiente. Y pues aquí a grandes rasgos está una visa de visas, están los requisitos generales para cada una de las visas, los costos, consultar el estado de la solicitud de visa. Esto es muy importante para estarle haciendo un seguimiento frecuente a la solicitud. Muchas personas no conocen esta herramienta, pero es súper importante para poder saber el estado de la misma, los formatos correspondientes y países que exigen o eximen de visa a los colombianos. Esta es información muy general porque en últimas, pues se requiere una asesoría especializada para poder realizar este trámite de visa, ya que puede llegar a ser un dolor de cabeza. ¿Y cuánto me vale tramitar una visa de matrimonio, una visa de cónyuge, una visa tipo M? Pues simplemente me voy a costos y pagos, selecciono la visa migrante, me dirijo a la opción de cónyuge nacional colombiano y aquí se me informa que para Colombia y el resto del mundo el estudio tiene un valor de $54 y la aprobación $270. Ya en Europa y Cuba hay unas tarifas diferenciadas en euros. Actualmente el dólar lo establece la Cancillería colombiana. Actualmente un dólar en el primer cuatrimestre del año 2025 está en 4.300 pesos. Ustedes hacen la multiplicación correspondiente y así pues sabrán exactamente el valor de que tendrían que pagar en pesos colombianos. Esto cambia cada cuatrimestre del año, por lo tanto estos valores son fijos durante el año, pero toca estar pendiente del valor del dólar cada cuatrimestre y pues el dólar lo establece la Cancillería de acuerdo a una resolución. Por otro lado, hablemos de las formalidades de los documentos. Tengan presente que todo documento que yo cargue dentro de la plataforma deberá tener una vigencia de 3 días, de 3 meses, perdón. Y lo que se busca es que los extractos bancarios siempre sean generalmente son los de los 6 últimos meses. Si ustedes deseen subir información bancaria, generalmente son los 6 últimos meses. Y toda información que venga en un idioma diferente al español, pues deberá estar traducida oficialmente en Colombia. Es decir, si yo tengo algún documento que está emitido en inglés, en francés, en árabe o en cualquier otro idioma, si yo lo quiero presentar ante la Cancillería colombiana, pues tengo que traducirlo oficialmente y esos son costos adicionales. Desde Visa Asistencia, pues podemos asistirlos efectivamente en todo lo que son traducciones oficiales si lo necesitan. Y pues cada caso es muy particular, ¿no? Porque digamos que todo dependerá de qué tan difícil o qué tan fácil sea su caso. Y ahí determinaremos si hay costos adicionales en temas de apostilla, legalización y traducción oficial. Y pues hay cosas que se pueden traducir, otras que no. Tendríamos que ver cada expediente en particular. ¿Qué pasa luego? Cuando a mí me aprueban una visa colombiana, a mí me llega un PDF al correo y si yo como ciudadano extranjero me encuentro en el exterior, yo debo ingresar al país lo más pronto posible y a partir de su ingreso a Colombia con su visa colombiana tiene 15 días calendario para presentarse ante Migración Colombia y hacer el trámite de su cédula de extranjería con una cita.
y es una cita en línea. Son citas peleadas, son citas demandadas, pero pues toca hacerlo en la oficina de Migración Colombia en la que haya citas disponibles. Si yo como ciudadano extranjero me encuentro dentro de Colombia y mi visa es emitida en formato PDF, a partir de ese momento yo tengo 15 días calendario para hacer el trámite de cédula de extranjería ante Migración Colombia y no hay excusa en cuanto a que si no encuentro una cita en Migración Colombia Bogotá, eso no me exime de presentarme en otra oficina, bien sea Tunja o sea Ibagué o sea en la costa o cualquier otra oficina, pero tengo que buscar una cita en cualquier oficina en donde esté disponible porque es una obligación, no es una opción. Entonces yo siempre les digo a mis clientes, es que yo siempre me preguntan como, por ejemplo, no pude conseguir una cita para Bogotá. Yo le digo, pero ¿por qué no pediste una cita en otra oficina? Y si yo tengo que ir a otra oficina, pues simplemente me traslado vía aérea o vía terrestre, pero yo tengo que asistir sí o sí para evitarme multas. Y las multas pueden ir de 1 a 8 salarios mínimos. Entonces la idea es no tener problemas con Migración Colombia y cumplir con ese trámite que es muy importante. Ahora, ¿dónde puedo solicitar mi visa colombiana? Es muy simple. Si yo me encuentro en el exterior, yo me encuentro obligado como ciudadano extranjero a presentarme en el Consulado de Colombia en el exterior que aplique para mi país de nacionalidad o de residencia. Aquí en este caso tendríamos que analizar cada caso en particular porque dependiendo de dónde vivas como extranjero, pues tenemos que determinar el consulado que estudiaría tu caso. Inicialmente las visas colombianas, aclaro, se hacen 100% en línea. Inicialmente no toca ir al consulado a tramitar la visa, a menos de que el consulado te cite a una entrevista el día y la hora que ellos lo soliciten. Pero generalmente el trámite es 100% online, es decir, no hay necesidad de asistir al consulado ni golpearles para que por favor los atiendan, sino se hace en línea, se dirige hacia la oficina correspondiente y ellos deciden pues la decisión que van a tomar. Y dentro de las respuestas, pues te podrían aprobar, requerir, inadmitir o incluso negar una visa colombiana, que es el peor escenario, es el escenario que no queremos. Pero pues como les digo, 100% en línea hasta cierto punto, pues porque no sabemos si lo citen a la cita correspondiente. En el caso de la visa de cónyuge, pues estar listos porque los pueden citar a incluso a entrevista a los dos, a la pareja colombiana y al extranjero y pues prepararse para la entrevista para cualquier pregunta que al oficial se le pueda ocurrir. Para este tipo de visa hay ciertas obligaciones que se encuentran en los artículos 81 y 119. Digo obligaciones porque muchas personas acceden a ese tipo de visa, pero no saben cuáles son sus obligaciones, inmediatamente obtienen ese tipo de visa colombiana. Aquí vamos a la resolución correspondiente, vámonos al artículo 81 y dice, obligaciones de los solicitantes de la visa de cónyuge y de compañero permanente. Ese es otro tipo de visa colombiana que luego vamos a explorar. El nacional colombiano está obligado a informar a la autoridad de visas e inmigración, es decir, a la Cancillería, mediante comunicación escrita firmada a mano alzada y con huella del índice derecho o izquierdo o pulgar derecho o izquierdo, a través de los canales de atención al ciudadano, correo electrónico o oficina de correspondencia de Cancillería. Es decir, esto se puede erradicar bien sea a través de la página de PQR de la Cancillería, a través de su correo de contáctenos o a través de una oficina de correspondencia de la Cancillería, establecidos en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando el vínculo haya terminado o cuando deje de existir la convivencia estable para que se proceda a la terminación anticipada de la misma. Es decir, si yo como ciudadano extranjero me encuentro en Colombia y mi matrimonio se termina y recae en un divorcio, a partir del divorcio, de la fecha del divorcio, empiezan a correr 30 días calendario para que el ciudadano extranjero se regularice, bien sea a través de otro tipo de visa colombiana o tendría que salir del país para que no quede en una situación migratoria irregular. 30 días calendario, insisto. Ese es el peor escenario en el caso de que se termine el matrimonio. Esto también puede ocurrir en caso de que el cónyuge colombiano muera, porque si el cónyuge colombiano muere, pues la visa de cónyuge se da por cancelada de forma anticipada y me empiezan a correr unos tiempos. Si yo me encuentro dentro de Colombia y soy extranjero,
o salgo del país dentro de los 30 días calendarios siguientes o tramito una visa colombiana dentro del territorio nacional. Pero debo hacer una cosa o la otra porque si no realizo eso, luego me paso los tiempos y luego tengo que entrar a un proceso administrativo con Migración Colombia con un posible pago de multa para poderme yo regularizar y eso puede ser un proceso bastante engorroso que puede generar tiempo, demoras, burocracia, dinero, etcétera. Entonces la idea es evitarse ese tipo de inconvenientes. La otra obligación se encuentra en el artículo 119 y es la obligación de informar cambio de actividad, ocupación o oficio. Muchos ciudadanos extranjeros no saben esto, viven en Colombia y no tienen ni idea de esta información. Y es que cuando yo tengo una visa que tiene un permiso de trabajo abierto, como lo es una visa de cónyuge, estoy en la obligación de informar a Migración Colombia cualquier cambio de actividad, cargo, ocupación o cargo de conformidad con lo previsto en el en el decreto único reglamentario 1067 del 2015. Y eso se hace dentro de los 15 días calendarios siguientes al hecho. Es decir, si yo tengo algún cambio, actividad, cargo, ocupación, oficio, estoy en la obligación de informarle a Migración Colombia a través de todos sus medios de contacto, bien sea a través de su página de PQR o presencialmente a través de su área de correspondencia, estos cambios. Si yo no realizo esto, puedo acarrear multas. Entonces la idea es, tengan mucho ojo porque esto no solamente aplica para la visa M cónyuge, sino para todos los tipos de visa en particular que tengan un permiso de trabajo abierto. Otros requisitos estipulados en la norma, ya habíamos explorado los requisitos específicos para ese tipo de visa en particular, pero recuerden que para este tipo de visa el oficial de visas colombiano tiene toda la potestad y toda la discreción de solicitar cualquier documento que él considere. Y cuando hablo de cualquier documento es lo que él se imagine. Dentro de esta solicitud de visa, aunque no está estipulado, se puede también agregar otro soporte documental, tipo documentos que demuestren el vínculo. Por dar algunos ejemplos, podría ser de pronto seguros que tengan en común, productos financieros que tengan en común. En algunas ocasiones también toca subir fotografías, un álbum de fotografías que muestre cómo ha sido la relación, fotografías de viajes, de eventos importantes, con su mascota, con sus hijos, cumpleaños, etcétera. También se recomienda subir de pronto compras que han hecho juntos en temas de inmuebles, apartamentos, casas, terrenos, etcétera. Y cualquier otro documento que demuestre ese vínculo. Por otro lado, también, y más que todo para temas de la siguiente visa, la segunda, tercera visa así consecuentes, se puede estar verificando la parte de seguridad social, es decir, afiliaciones a EPS, planillas de pago de seguridad social de los 6 últimos meses, certificaciones laborales que demuestren que efectivamente yo estoy en Colombia ejerciendo alguna actividad remunerada a través de una empresa en particular o si soy independiente, digamos, certificaciones emitidas por un contador público en Colombia, etcétera. Es decir, lo que está en la resolución, que es lo que les comentaba ahora, los requisitos que aparecen dentro de la visa de migrante cónyuge, vamos a colocar aquí cónyuge. Estos requisitos, que son los 4 mínimos, uno pensaría que son estos 4, pero en la práctica pueden llegar a ser muchísimos más, porque el oficial de visa se tiene que cerciorar que efectivamente este matrimonio sea real y que haya una convivencia efectiva, insisto. Entonces, no se vayan solamente con estos 4 requisitos. Si requieren alguna asesoría en particular sobre el trámite de esta visa, que ya hemos tramitado bastantes en los últimos 10 años, con muchísimo gusto los podemos asistir en el proceso, solo tienen que contactarnos. Y ya yéndonos a lo que es los requisitos generales y lo que es los requisitos comunes para este tipo de visa, pues generalmente lo que se solicita casi siempre es un pasaporte que tenga una vigencia mínima de 6 meses al momento de solicitar la visa. Si no tienen un pasaporte con una vigencia de 6 meses, no hagan esta solicitud de visa, ya que será inadmitida de forma automática. Si se encuentran dentro de Colombia, habrá que adjuntar una página, la página donde está estampado su último sello de entrada a Colombia.
La fotografía, y en este punto quiero ser muy claro con el tema de la fotografía, y es que la Cancillería tiene un manual completo de cómo debe presentarse la fotografía, que generalmente es en formato JPG. Yo les voy a mostrar aquí las características específicas, y es que acá hay un banner en la página de la Cancillería, y aquí les dice exactamente cómo deben presentar una buena fotografía. Aquí está toda la información que ustedes requieran, tamaño 4x3, JPG, un peso máximo de 300 kilobytes, y acá están todas las características que debe tener la fotografía que ustedes suben a la solicitud. También tengan presente que dentro de la solicitud, pues todos los documentos en conjunto, todo lo que son los PDFs que ustedes van a subir, porque solamente se permite formato PDF por los documentos, son máximo 5 megas y máximo 35 páginas entre todos los documentos. Esto puede ser un reto para una persona que no tenga habilidades ofimáticas, informáticas, pero pues si necesitan comprimir este tipo de documentos, pues la idea es usar herramientas externas o páginas de compresión de documentos. También pueden escanear sus documentos con su celular con la mejor calidad posible, pero en muchas ocasiones pues toca hacer muchas maromas para poder hacer una solicitud de visa colombiana, porque pues son bastantes documentos y a veces 35 páginas pues no son suficientes, y a veces 5 megas tampoco son suficientes. Entonces pues si requieren alguna asesoría en cuanto a comprimir toda su información para que quepa dentro de la solicitud de visa, pues para eso estamos a su servicio. Ahora, tengo una visa colombiana de cónyuge. ¿Al cuánto tiempo puedo optar por la residencia? La norma establece que yo tengo que acumular 3 años continuos e ininterrumpidos para poder aplicar a una visa de residente. Recuerden que la visa de residente es como el segundo paso después de la visa de migrante. Está establecido aquí en el artículo 90 y dice que para visa de cónyuge colombiano pues necesito 3 años continuos e ininterrumpidos. ¿Cómo cumplo esta regla? Básicamente es, no debe haber un espacio entre una visa y la siguiente, no deben haber salvoconductos entre una visa y la otra, no deben haber espacios entre una visa y la otra, no debe existir un proceso administrativo con pago de multa durante ese proceso. Es decir, yo debo estar muy juicioso durante esos 3 años y cerciorarme de que haga las solicitudes de visa colombiana con antelación y antes del vencimiento de las mismas. No debo tener antecedentes penales en Colombia ni en mi país de origen, y tampoco debo permanecer fuera de Colombia por un periodo de 180 días calendario durante la vigencia de una visa migrante, porque si yo permanezco 180 días continuos, la visa se cancela de forma automática y anticipada. Entonces, hay que cuidarse mucho en los tiempos para poder llegar a cumplir estos 3 años y poder llegar a tener esa visa de residente que la dan por 5 años, y digamos que es para la persona que efectivamente pues quiere llegar a ser un nacional colombiano. Ya lo que es la parte de nacionalidad colombiana, digamos que eso lo podemos abordar en otro video, pero digamos que debo ser muy juicioso en que estos 3 años se cumplan a cabalidad, y que pues no hayan espacios entre una visa y la otra, que es el error más común de todos. Y podríamos irnos ya finalmente por lo que es la parte de la terminación anticipada. Ya vamos aquí con la resolución, y es que hay algunas causales por las cuales mi visa colombiana se puede cancelar de un momento para otro, y es, ya les explico en qué parte exactamente, qué artículo es. Terminación de la visa, a partir del artículo 107, aquí empiezan a describir todas las formas en las cuales se puede anticipar. Para el caso de la visa cónyuge, la terminación del vínculo o de la convivencia efectiva como cónyuge o compañero permanente de nacional colombiano por divorcio o por separación de cuerpos judicial o de hecho conlleva la terminación anticipada de la visa tipo M, lo que les decía yo. Si yo me divorcio, la visa se cancela de forma automática. Ay, pero es que yo sigo con una visa y cédula vigentes. No, se cancelan de forma anticipada sin que haya ningún pronunciamiento por parte de la Cancillería. Y pues yo en mi mente tal vez piense que mi visa de cónyuge siga vigente, pero no, si hay divorcio se cancela inmediatamente y toca pensar inmediatamente qué debo hacer, si tramitar una nueva visa o salir del país. También
Esto es muy importante. La visa de cónyuge se puede cancelar si yo como ciudadano colombiano recibo algún tipo de violencia intrafamiliar por parte de mi cónyuge nacional extranjero, si hay algún tipo de abandono, separación de facto, incumplimiento de las obligaciones, aquí hablamos también con los hijos, etcétera. Yo como nacional colombiano puedo solicitarle a la Cancillería que me cancele esta visa de forma anticipada e inmediata si efectivamente el ciudadano extranjero no me está cumpliendo con mis obligaciones mínimas o si efectivamente hay violencia intrafamiliar o alguna razón de peso que me diga a mí como ciudadano colombiano que debo cancelar la visa a mi cónyuge extranjero. Esto muchas personas no lo saben, pero pues yo aquí les lanzo el dato en el artículo 109 de la resolución. Entonces, para que lo tengan muy presente, por favor, porque pues es información que generalmente muchas personas no investigan o no conocen. Esto es básicamente pues todo el proceso en general. Obviamente cada caso es muy particular, cada uno de estos puntos puede ampliarse dependiendo de cada caso. Hay casos más complejos, algunos más fáciles, unos más difíciles. Hay algunos ciudadanos extranjeros que hacen todo esto solos y pues hacen el trámite de su visa sin ningún inconveniente. Otros que enfrentan demasiados retos a la hora de reunir toda esta información para el trámite de su visa correspondiente. Pero pues si requieren una asesoría especializada para este tipo de visa, pues con muchísimo gusto pueden contactarnos. Y ya en este punto pues dejamos hasta aquí todo lo que es esta visa en particular. Ahora que ya sabes todos los requisitos para tramitar esta visa, ¿qué estás esperando para tramitarla? Ahora, si llegaste hasta aquí, te tengo una gran sorpresa. Si tú nos contactas a través de nuestro contacto que se encuentra aquí en la cajita de comentarios, obtendrás un 10% de descuento en cualquiera de nuestros servicios migratorios dentro de nuestro portafolio. Solo menciónanos que nos conociste a través de YouTube y listo. Nuestro equipo aplicará de forma inmediata el descuento sobre el servicio contratado. Hasta pronto.